¿Sabe qué? Muchas personas dicen creer en Dios, pero siempre yo he enseñado que existe una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Hay una gran diferencia en eso. Creer en Dios tiene que ver con creer que Él existe, creer que Él creó el universo, todo lo que existe. Pero creerle a Dios va más allá que solo tener la conciencia de que existe y que Él es el creador de todo. Creerle a Dios tiene que ver con conocer su palabra. Tiene que ver con conducir nuestras vidas de acuerdo y en línea con los mandamientos que Dios dejó escrito en la Biblia. Es poner en práctica esos principios, esos valores, esas enseñanzas. Pero sobre todo, creer en Dios es llegar a tener una comunión con Él, llegar a conocerlo, llegar a tener una intimidad como padre e hijo. Ahora, el problema surge cuando hemos crecido con una imagen distorsionada de lo que significa la paternidad. Es decir, cuando yo no he crecido con mi papá, o también estaba el papá, pero como está tan inmerso en el trabajo, generalmente ha estado ausente. Entonces ahí hay un vacío general. ¿Por qué? Porque no tuvimos la guía, la comunión, la confianza del padre biológico. Y por lo tanto, nos cuesta llegar a tener una comunión y a creer en Dios y amarlo como padre, porque sencillamente no hemos practicado en la vida natural, es decir, en el ambiente biológico. Hoy yo quiero compartir con ustedes el tema: ¿hay fe en la tierra? ¿Hay fe en la tierra? ¿Puede fijarse ahí el tema? Muchas veces hemos definido la palabra fe. Dice, hay fe en la tierra, y yo siempre he definido la palabra fe, y generalmente nosotros tomamos el concepto de Hebreos 11:1, que la fe es simplemente creer en lo que no vemos. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la esperanza, no, la certeza. No dice la esperanza, dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, quiere decir que la fe es creer en lo que no vemos. Leamos por favor Lucas capítulo 18 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Vamos a tomar Reina Valera y vamos a dar lectura. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar los domingos por la mañana. No sé, estoy leyendo mal, creo. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque no temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
La fe, amados, es algo espiritual, pero al igual que un músculo, para que pueda crecer, este debe ser ejercitado diariamente. Ustedes ven las personas que hacen fitness, ustedes ven los que hacen fisicoculturismo. Estas personas no están de mes en cuando en el gimnasio. Ellos están todo el tiempo, están ejercitándose, porque ellos quieren ganar masa muscular, quieren tener un cuerpo como el de Hulk, ¿ah? Quieren tener como de Arnold Schwarzenegger. Alguno que otro quiere tener un cuerpo pero de película, y entonces se esfuerza mucho para poder ganar esa masa muscular y ser fuerte. Es decir, que tiene que hacer actividad física todos los días. Ahora, hay personas que por el tema de la pandemia, algunos van al gimnasio, pero otros tienen la determinación de hacer ejercicio en su casa y hacen otro tipo de actividades. Algunos salen y hacen actividades en lo natural, se van a una plazuela, se van a algún parque autonómico, hacen actividades en el aire libre. Tal vez otros lo hacen en parques, en plazuelas. Y sabes que cuando hablamos de la fe, también debe ser ejercitada de la misma manera. Debe ser ejercitada todos los días. Algunas veces lo vas a tener que hacer en la intimidad de tu casa, pero otras veces lo vas a tener que hacer en una forma pública, es decir, exponer tu fe. Hay gente que no le da ningún problema, no tiene ningún problema de poder orar en su casa. No tiene ningún problema de poder orar con los suyos, de dar gracias a Dios por la comida, por el almuerzo, por el vestimento, por el día. Y lo hacen en casa y lo hacen con toda tranquilidad. Pero sí tienen problema cuando salen a un restaurante, por ejemplo. Y si todavía no coman, vamos a orar. Ya pueden comer. Y les da vergüenza. Tampoco digo de que tengan que decir: señores, por favor, todo el mundo, deje de comer, voy a orar. Pero estamos hablando de no avergonzarte de tu fe. No avergonzarte de aquel Dios que te da todo lo que tú necesitas. Entonces hay momentos en los cuales tu fe tiene que ser ejercitada públicamente. En los versículos que acabamos de leer, hemos visto que en primer lugar Jesús les compartió una parábola. Dice, y Jesús les refirió esta parábola. ¿Qué significa la palabra parábola? Para todos los que les gustan las matemáticas, saben lo que es una parábola, ¿no? Ya. Pero no habla de la parábola matemática, sino que está hablando que la parábola es una narración breve, corta, una historia simbólica que lo que intenta es dar una enseñanza. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo era poder darles una enseñanza. Algunas versiones bíblicas no van a encontrar la palabra parábola, sino que dice, y Jesús les contó una historia. ¿Qué es lo que te dice con esto? Que para ejercitar tu fe, tú puedes hacer uso de otros recursos para poder compartir con otros. Tú puedes orar y enseñar a otros lo que son los principios de la Biblia, utilizando muchos ejemplos que están a tu alcance. Ahora, en esta historia, Jesús mostró a un juez injusto. Pero eso no significa que él estaba presentando a Dios como un juez injusto, sino que él estaba haciendo una comparación. Y él estaba diciendo, si somos persistentes a tal punto que hasta un juez injusto es capaz de hacerte justicia, ¿cuánto más el Padre Celestial puede hacer justicia para todo aquel que cree en Él sobre cualquier asunto? ¿Cuántos creen que es injusto que este virus se haya hecho en algún laboratorio por ahí y haya estado matando gente a millones y millones alrededor del mundo? Pues podemos orar y clamar a Dios por justicia. Pero ¿cuál sería la justicia?
Que se muera el creador, ya se murió. Porque ese científico que creó este virus ya salió en la noticia que él se murió. ¿Cuál sería la justicia entonces? ¿Ah? ¿No creen ustedes que la justicia sería que Dios traiga sanidad en la tierra? ¿No crees tú que sería justo que todos los que fueron afectados puedan surgir, puedan levantarse, puedan salir victoriosos de la enfermedad? Hola. Están muy calladitos ahora. ¿No cree usted que es justo que podamos orar y decirle, Señor, que no cierren los templos, que nos permitan congregar para orar, para aumentar la fe? Porque mientras más cierran los templos, la gente tiene más miedo. En su casa se siente indefenso. Mas cuando los templos son abiertos, la gente va a orar. Está en una oración colectiva y la gente puede recibir fe del que tiene mayor fe. Entonces también es justo. Pero si se da cuenta, el mensaje no se trata de si se hace o no justicia, sino que lo principal que Jesús estaba enseñando era a ser persistente en la oración. Si notas ahí en el versículo 1, dice que él enseñó sobre la necesidad de orar siempre. Es decir, que es importante que entendamos que orar no es solo un recurso inventado por Dios para que podamos comunicarnos con Él. Orar no es simplemente un recurso para llegar con nuestras quejas ante Dios. Porque si te das cuenta, muchas veces la gente no ora. La oración quiere decir hablar con Dios. Pero hay mucha gente que no habla, sino que se queja. Vamos a orar. Padre, mira cómo me están tratando, Señor. Me botaron del trabajo. Yo soy inocente. A mí, tu hijo querido, tu adulado. Y eso se convierte en una queja. O estamos orando, Señor, haz tu justicia, que esos, tú sabes a qué me refiero, Señor, caigan. Aunque no lo digas, ya el Señor lee tus pensamientos. Y a veces te expresas con rabia, con rencor, con odio. Y nos olvidamos que oración es hablar con Él, porque Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y qué hermoso que diga que es una necesidad. Es decir, que orar no debería ser solo un par de segundos. Vamos a orar por los alimentos. Señor, tú me lo das, yo me lo como, amén. No. Vamos a orar por una necesidad. Señor, ya tú sabes. Hechos los cubanos ahí. Señor, ya tú sabes. Responde, Señor. A veces nos olvidamos y creemos que Dios está para servirnos. No nos confundamos. Dios sirve, pero no es nuestro sirviente. Y entonces tenemos que darnos cuenta y entender que la oración es una necesidad. Debe llegar a ser un estilo de vida para nosotros. ¿Por qué? Porque orar es comunicarnos con Dios. Es llegar a tener esa comunión tal que lleguemos a ser íntimos, que aprendamos a reconocer su voz, que sepamos cuándo es el Padre el que está hablando, cuándo es el Hijo el que nos habla, o sea, Jesús, y cuándo es el precioso Espíritu Santo el que está hablando con nosotros, quién es el que nos está dirigiendo. Eso no se puede enseñar, amados. Lamentablemente no se puede enseñar. Yo no te puedo decir, ¿sabes qué? La voz del Padre es así, así, así. No te puedo decir la voz del Padre se parece a tal persona. Porque Dios se presenta de una forma distinta a cada uno. Y la voz que el Padre pueda usar puede ser distinta de una persona a otra. Yo no te puedo decir cuando escuches esta forma de hablar, ese es Jesús. O mucho menos puedo decirte, mira, el Espíritu Santo habla así. Porque esto se aprende solo con la experiencia.
Es decir, que tú tienes que experimentarlo. Y para eso tú tienes que aprender a tener práctica. ¿Qué es lo que tenemos que practicar? La oración. Y es por eso que esto se transforma en una necesidad. Más ahora en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos de pandemias, donde está primando el miedo, donde abunda la desesperación, la angustia, la indecisión. Fíjate cómo mucha gente decide no ir a la iglesia. No, es que me da miedo, por ahí hay COVID. Ya ahora el virus se convirtió ya. Ahora viene a los cultos. ¿Ah? La gente no tiene miedo de ir al trabajo porque el virus no está en el trabajo. No le da miedo ir a la iglesia, o perdón, a la cancha. No le da miedo ir a la plaza. No le da miedo ir al restaurante, ¿no? Porque ahí no está el COVID. El COVID está en las iglesias, ¿no? Se convirtió el COVID. Por eso es que hasta las 8 de la noche nomás, de ahí ya no, porque si vos te vas al culto, está tronado, ahí está el COVID. Por eso el domingo no se abre, porque el domingo se abren las iglesias y el COVID se va a las iglesias. ¿Te das cuenta? O sea, creo que hay que tomar medidas de prevención, pero creo que no es factible esos horarios, porque el COVID no tiene horarios para salir. Lo que tenemos que hacer es nosotros trabajar en concientizar, enseñar a la gente, uno, a orar, a hablar, a depender de Dios, porque escrito está: no hay plaga que te sobrevendrá. No hay cosa mortífera que te pueda tocar, que te vaya a dañar. El poder de Dios sobre nuestras vidas vence aún la muerte. Gente sanada de SIDA, gente sanada de cáncer, gente desahuciada por los médicos que recupera la salud. Ese Dios es al cual amamos y servimos. Pero para poder influenciar a otros, tenemos que tener un nivel de oración en el cual podamos lograr tener esa intimidad para poder presentarle a las personas a ese Dios. Por eso necesitamos orar. Por eso tenemos que saber que la oración es una necesidad. En este tiempo es increíble, pero yo creo que de verdad Dios ha permitido todo este tiempo de pandemia, porque es el tiempo en el cual se está cirniendo la iglesia de Cristo. Muchas iglesias, muchas denominaciones a nivel mundial han cerrado, más de 2 años cerradas. No abren sus puertas. Gente que estaba en las iglesias, he visto mucha gente que se fue al mundo. Hace unas 2, 3 semanas fui a hacer un mantenimiento a mi vehículo y el mecánico estaba leyendo ahí, dice el afiche en mi parabrisas, dice un ministerio de honra. Y él me dice: honra, esa palabra la escuché en una iglesia. ¿Usted es cristiano? Yo le dije: sí, yo soy pastor. ¿Y dónde es su iglesia? ¿Yo puedo ir? Porque yo iba antes pues a la iglesia, pero dejé de ir pues. ¿Por qué? Es que cerraron mi iglesia hace rato, ya empezó la pandemia y la cerraron, ya no fui más. Pero ¿y por qué no fuiste a otra iglesia? No sé, dijo, pero yo quiero ir. Bueno, le dije, te invito, anda. No vino. Hay gente que siendo cristiano retrocedió, se volvió para atrás, porque no aprendió a conocer verdadera y genuinamente a Dios. Porque el que tú estés sentado escuchando una prédica no te asegura de que tú conozcas a Dios. El poder entrar a conocer a Dios solo se obtiene en tiempos de oración, en tiempos de intimidad. Es para que tú puedas tomar un tiempo específico, separado, única y exclusivamente para hablar con Dios. ¿Hace cuánto que tú no separas un tiempo para hablar con Dios? Algo que tú digas, ¿sabes qué? De tal hora a tal hora voy a apagar el celular o lo voy a poner en modo avión para escuchar alabanza. Pero no va a haber nada más importante que hablar con Él. Alguien dice: debemos buscar a Dios en la madrugada.
Bueno, no está escrito, aunque dice la palabra del Señor que al que temprano le busca, le encuentra. Pero hay alguno que su temprano es a las 11 de la mañana, bueno, porque se levanta a las 12, ¿no? Entonces a las 11 ya es temprano. ¿Cuál es tu temprano? Porque si vos entras a trabajar a las 7 de la mañana, hay personas que están saliendo del trabajo a las 7. Entonces no se trata de un horario reloj, sino un horario que tú determines. El salmista David dice: temprano yo te buscaré. Es decir, vas a ser mi primera opción. Antes de alistarme para ir al trabajo, para ir al colegio, para ir a la universidad, para ir a hacer mis actividades, yo voy a separar un tiempo para estar contigo. En mis primeros años de pastorado, hace más de 23 años atrás, yo me sentía pecador si me levantaba a las 5 de la mañana. Y no, a Dios hay que buscarlo a las 3:30 de la mañana. Y a veces me recostaba a las 12:30, 1 de la mañana, y a las 3 con los ojos duros y levantaba. Todo turumba, ni oraba, hermano, porque era una mezcla entre oración y sueño, ¿no? Padre nuestro que estás en el... Y acuérdate de mí, Señor. Oiga, era un martirio. Hasta que un día el hermoso Espíritu Santo me dice: hey, anda a dormir, viejo. Levántate con toda la fuerza y toma un tiempo para orar. Y desde aquel entonces, hermano, no tengo problemas. Si el Espíritu Santo me levanta a las 2 de la mañana, estoy orando 2, 3, 4 de la mañana y me vuelvo a dormir. O a veces me levanto a las 5 de la mañana y estoy orando hasta las 6, 7. O a veces me levanto a las 7 y estoy orando hasta las 8. O sea, ya no tengo problema con el horario, pero entendí que mi temprano es mi primer horario. Lo primero que yo le voy a dar a Dios, mi primera fuerza, mi energía. Poder orar, hablar con Él, tener esa intimidad. ¿Me entiendes? Algunos dicen: no, es que el que milita en el ejército nadie puede dormir hasta las 6 de la mañana. No. 4 de la mañana ya se toca la trompeta. ¿Quién toca la trompeta en tu casa, hermano? Ni aunque le pisen la cola al gato, ¿no? Entonces, no te guíes por religiosidad, sino que dale tu primer lugar a Dios. Haz tu temprano para Él. Dile: temprano yo te buscaré. En tu temprano, búscale primero a Él. Lo terrible que no solo hay cristianos que dejaron de asistir a la iglesia, sino que se están apartando de la fe, porque no persisten en la oración. Y por eso es que Jesús en el versículo 8 pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque la fe te permite ver más allá de lo que tus ojos naturales ven. La fe te permite hacer declaraciones. La fe te permite hacer compromisos. ¿Cuántos de ustedes tienen fe que van a estar vivos hasta el lunes? A ver, levante su mano, pues. ¿Cuántos creen que van a estar vivos el lunes? ¿Tienen fe? A cualquiera de ustedes le digo: le invito a tomar un café el día lunes. Sí, yo vengo. Pero ¿quién te asegura que mañana no te mueres? Tienes una fe. La fe natural te hace creer que tú vas a estar vivo, porque la Biblia dice que Cristo está pronto a volver y que Él vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo, no sabe en qué momento. Y en un momento dado Dios va a venir y te va a pedir cuentas. Por lo tanto, necesitas ponerte a cuentas con Él. Deja la vida de pecado, deja la vida a medias. Deja la vida a medias, te lo digo por tercera vez. Deja la vida a medias. ¿Cuántos están dispuestos a incrementar su fe? Poneme ahí Romanos 10, 17. ¿Qué dice? Dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No lo quites, déjalo ahí. Escuche bien eso. ¿Quieres incrementar tu fe? Y ahí dice que la fe viene ¿por qué?
por el oír. Escucha bien, fíjate la sintaxis ahí. La fe viene por el oír y ahí hay una coma. Es decir, para un cachito, analiza bien, espera un ratito, no corras. Ahí está la coma. Dice, la fe viene por el oír. Ahora dice, y el oír, o sea, cuando aprendes a oír es cuando tienes la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que no aprendió a oír, escucha pero no oye. El escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar es percibir todos los sonidos que están a tu alrededor. Tú estás escuchando mi voz que sale por los parlantes, pero también estás escuchando el ruido que hacen los climatizadores. También escuchas el ruido de los vehículos al pasar. Entonces tú estás escuchando. Pero cuando habla la palabra de oír, es prestar especial atención para entender lo que estás escuchando. Eso es oír. Y dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, o sea, por prestar atención ¿a quién? A la palabra de Dios. Por lo tanto, si tú estás dispuesto a incrementar tu fe no va a crecer porque se lo pidas a Dios. No le puedes decir, Padre, auméntame la fe. Porque la fe viene por el oír, es decir, el poner en práctica la palabra de Dios. Cuando tú pones en práctica las enseñanzas, los mandamientos de Dios, entonces tu fe se incrementa. Estaba Pedro y los discípulos, luego de haber visto a Jesús alimentar a más de 5,000 con solo unos cuantos peces y unos panes. Ellos vieron ese poder sobrenatural de Jesús. Jesús los mandó a recoger lo que quedó y él dice, vayan yendo, vayan en la barca, nos encontramos en la otra orilla. Discípulos le dicen, maestro, pero tú ¿en qué vas a ir? Tranquilo, yo primero voy a ir a orar. Entonces ellos suben a la barca y se van y están orando. Jesús está orando en la orilla, dándole gracias y gloria a Dios por todo el milagro que hizo. De pronto se le pasó el horario porque ellos avanzaron tanto que ya estaban a más de la mitad del lago. Y Jesús dice, la pucha, me dejaron. Entonces me toca caminar. Y él caminó sobre las aguas. Y caminó sobre las aguas. De pronto se asustaron los discípulos. Cuando lo vieron venir, como estaba oscuro, creyeron que era un fantasma. Se asustaron, dijeron, ¡ay, un fantasma! Mire, de aquella época ya creían en fantasmas. Así que ese que se esconde en tu baño no es el coco. Es la toalla que la dejaste ahí. Hay que sacarla ahí al tendedero. Entonces se fueron asustadísimos. Y de pronto el gran Pedro, el que decía tener mucha fe, le dice, maestro, ¿eres tú? Y Jesús le dice, no tenga miedo, soy yo. Y en su poca fe, él dice, bueno, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Yo me imagino, hermanos, que Jesús venía ahí, ¿no? Caminando, y cuando Pedro le dice eso, yo me imagino que Jesús se puso ahí. Dale, vení, dame alcance. Y mientras Pedro mantuvo su fe puesta su mirada en Jesús, dice que él caminó sobre las aguas. De pronto se distrajo. Vio a sus condiscípulos asustados, yo me imagino abrazados. Pedro, ¿qué estás haciendo? Los seres humanos no caminan sobre el agua. Te volviste un fantasma. Ah, este debe ser reptiliano. Este es un marciano. Este no es de la tierra. ¿Y qué otras cosas podrían haber estado diciendo? Que Pedro de pronto se asustó. Los miró a ellos, miró las olas, sintió el viento, se asustó y dice la Biblia que empezó a hundirse. Pero cuando se estaba hundiendo, Jesús extendió la mano y lo levantó. ¿Por qué se le fue la fe a Pedro?
La Biblia no dice qué tanto caminó, solo dice que Pedro caminó. Hermano, a mí no me importa cuánto caminó, pero él caminó sobre las aguas. Así haya dado 3 pasos, él caminó. ¿Cuántos de nosotros desearíamos caminar aunque sea por el Piraí, hermano? No tiene ni dónde hundirse. El agua te llega a los tobillos, pero igualingo, no estás por encima del agua. O sea, yo te estoy hablando de que el oír la palabra de Dios, el ponerte en línea, el poder creer en la palabra de Dios, te va a poner tal fe de que vas a poder hacer cosas sobrenaturales. Vas a orar por enfermos de COVID y se van a sanar. Vas a orar por gente con cáncer, se va a sanar. Vas a orar por cualquier persona y se va a sanar. ¿Por qué? Porque la fe en la palabra de Dios te va a dar autoridad. Yo no sé a quién le hablé. La palabra de Dios te otorga autoridad y la fe te va a dar a ti esa autoridad. Por lo tanto, para que tu fe crezca, debes ejercitarte en la oración, en la lectura de la palabra de Dios. Debes ejercitarte en caminar confiadamente en sus promesas. Por más que tus ojos no vean los resultados que tú estás esperando, tú tienes que seguir confiando, porque así es como funciona la fe. Sigue caminando en fe y Dios hará. Hermano, la fe no se vende en la farmacia. La fe no se transmite por imposición de manos. La fe se genera en una forma personal por una intimidad con Dios. Por eso tienes que aprender a tenerlo a Él como Padre. Hay gente que se molesta y dice, ¿cómo le van a decir a Dios papito? ¿Acaso no es el creador del universo? A mí me da mucha pena cuando la gente piensa así, porque no aprendió a tener esa intimidad con Dios como para amarlo de tal manera de decirle papito. La palabra nos enseña que Abba Padre quiere decir papito. Y Él dice que el espíritu de adopción que nos dio Dios nos hace decirle Abba Padre. Nos permite decirle papito. Cuando tú caminas en fe, amado, amada, no hay nada que te pueda detener. No hay desafíos que te pongan enfrente y te hagan retroceder. Porque aprendes a saber que de la mano del Señor siempre caminarás en victoria. Que Él te va a llevar a lugares donde jamás pensaste. No mires más tus limitaciones. No mires tu proceder. Mira a aquel que te puede dar la victoria. Hermanos, yo termino con esto. La fe es lo que está careciendo mucho en este tiempo. Y Él está buscando hombres y mujeres de fe. Pero ¿por qué Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra? Porque la gente dejó de buscar a Dios. La gente dejó de conectarse con el Señor. La gente dejó de orar, dejó de leer la palabra, dejó de hacer las cosas que le corresponde hacer como hijo. Si tú no quieres estar en ese grupo de los que están a la deriva, de los que son indecisos, hoy toma un compromiso, no conmigo, sino con Dios, de decirle, Señor, que tu espíritu no permita que jamás yo me vaya a dormir sin hablar contigo. Haz un compromiso de decirle, Señor, yo voy a dejar todas las cosas en tus manos. Decirle, Señor, ya yo por organizado voy a tener mi agenda, pero te entrego mi agenda para que seas tú el que me dirija. Este tiempo es un tiempo donde necesitamos fe. Y en lugar de transmitir miedo, temor por el virus, no estoy diciendo que camines sin barbijo para provocar. No, para nada. Sé consecuente, sé obediente a las normas, a las leyes que se ponen para cuidar nuestra salud. Pero no camines con miedo, no andes con miedo. Yo he visto cristianos que están con barbijo y alguien por ahí, ¡ay, sí!
En el nombre de Jesús está amarrado. Y de ahí saca el alcoholcito. Se acerca a alguien. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Le da la mano, se da la vuelta y... No camines con fe. Toma todas las medidas de bioseguridad para cuidarte. Pero no dejes que el miedo te deje avanzar. Hay gente que por miedo no sale de su casa. Por miedo no enfrentan nuevos desafíos. Hay un trabajo que te estamos ofreciendo para esto. ¿Será? Y por ahí no me agarran. Y por el miedo ni siquiera prepara su currículum. Tiene miedo a los desafíos. Hermano, ¿podemos hacer esto? No, yo ya estoy viejo para eso. No. A ver, busque otro. Porque no quieren decir que tienen miedo. Y eso es falta de fe.